Hola, queridos amigos, aquí nos encontramos en otra lectura del Cuarto Camino, segundo tomo del libro de Maurice Nicoll, comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gottlieb y Ouspensky. Y nos hemos quedado en el Eneagrama número 5, página 30. Como hemos visto, el hombre mecánico recibe el primer choque en el punto 3. Esto le permite vivir una existencia física, pero no se da a sí mismo el choque en el punto 6 o el choque en el punto 9. Hablamos otra vez del triángulo dentro del eneagrama. Cuando empieza a estudiar la naturaleza del choque en el punto 6 e intenta darse a sí mismo este choque, adelanta un paso en la dirección de la conciencia y de la evolución interior. Una de las razones por las cuales las cosas andan como lo hacen en el mundo es que el hombre no es propiamente consciente, aunque pretende serlo. Uno de los objetos de este trabajo es el de acrecentar la conciencia. Primero es preciso llegar a ser más consciente de uno mismo. Paradójicamente es menester llegar a ser consciente del hecho de que uno no es consciente. Un estudio directo de nosotros mismos nos permite comprender que pasamos gran parte de la propia existencia en un estado de sueño. No obstante, en dicho estado, el choque en el punto 3 es dado y recibido gradualmente, regularmente. Si nuestra respiración dependiese de nuestra atención consciente, no permaneceríamos mucho tiempo con vida. Desde cierto ángulo, el estudio del choque en el punto 6 es el estudio de cómo acrecentar la conciencia. Voy a volver a leer esto, amigos. Desde cierto ángulo, el estudio del choque en el punto 6 es el estudio de cómo acrecentar la conciencia. Es denominado con el término recuerdo de sí. Pero toda la aplicación del trabajo recae también sobre ese punto. El trabajo debe ser dirigido hacia las impresiones que provienen del exterior. Esto no puede hacerse a menos que uno esté en un desacostumbrado estado de conciencia, un estado que difiere del ordinario. Entre el segundo estado de conciencia y el tercero hay muchas gradaciones. Examinemos el diagrama de los 4 estados de conciencia. Podemos señalar una diferencia de grado entre el llamado estado de vigilia y el estado de recuerdo de sí. Supongamos que se tiene el propósito de no ser negativo con determinada persona. Es preciso mantenerse despierto en todo momento para lo que uno se propone y para el propio estado interior. Esta es una clase de recuerdo de sí. Cuando se recuerda uno a sí mismo, habría que recordar ese propósito. Desdichadamente, no podemos vivir mucho tiempo en ese estado de conciencia acrecentada, porque toda la energía disponible para dicho estado se agota. La conciencia, como todas las otras cosas, se pesa y se mide. Hay tan solo cierta cantidad de conciencia. Al cabo de un tiempo acrecentamos nuestra conciencia gradualmente y entonces, en lugar de caer en un profundo sueño, después de nuestros intentos de ser más conscientes, como muchas veces sucede, retenemos alguna percepción o memoria de nosotros mismos, alguna continuidad en nuestra vida interior. Pero nuestras ganas de dormir son muy fuertes, de modo que la tentativa de darnos el choque en el punto 6 a menudo nos agota momentáneamente.
Nos sentimos como si hubiéramos trabajado demasiado. Ahora bien, no cuesta nada dormir porque el trabajo no es necesario para la vida. Si supiéramos que deteniendo un minuto el recuerdo de sí nos íbamos a morir, entonces sería muy difícil caer en el sueño. Pero, afortunadamente o desdichadamente, una persona suele identificarse desde el mismo momento en que se levanta por la mañana, con su charla interior, y se queda dormida todo el día. Cuando se sorprende uno en un estado de sueño, comprende lo que significa darse el choque en el punto 6. Quiero decir que uno ve la diferencia entre un estado mecánico de sueño y un estado de mayor conciencia. El recuerdo de sí no puede explicarse con palabras porque es una experiencia de mayor o menor intensidad. No es posible explicar una experiencia, pero hay una descripción fundamental de lo que significa el recuerdo de sí, y ahora me referiré a ella y la compartiré con el choque de respiración. El choque de respiración consiste en un movimiento hacia afuera y un movimiento hacia adentro. O, si se prefiere, un movimiento hacia adentro y un movimiento hacia afuera. Existen la inspiración y la expiración, y el acto completo de respirar o ciclo de respiración incluye a las dos. Pero no hay contradicción en los movimientos opuestos porque juntos forman un ciclo completo. Hacemos unos 20 ciclos por minuto. Recordarán que en la tabla de tiempo de los diferentes cosmos, donde se dice que el tiempo es respiración, se calcula el tiempo de respiración del hombre en 3 segundos. Les pido que reflexionen sobre estas dos direcciones, hacia adentro y hacia afuera. ¿Cómo corresponde esto al acto psíquico del recuerdo de sí? ¿No recuerdan acaso el diagrama con las dos flechas que apuntaban en diferentes direcciones? Esto es, por así decirlo, el diagrama del recuerdo de sí, y verán en apariencia una dirección doble o contradictoria. Representemos ahora el primer choque de la respiración por medio de dos flechas. Estas direcciones representan la respiración hacia adentro y la respiración hacia afuera. Ahora bien, el triángulo en el centro del eneagrama tiene 3 puntos, numéricamente llamados 3, 6 y 9. Y cada punto representa un lugar del choque. El choque en el punto 3 es el de la respiración. Me pregunto si algunos de ustedes ha pensado que el segundo choque en 6 tiene, a saber, cierta correspondencia con el primero, es decir, que de algún modo se verifica dentro y fuera, fuera y dentro. Es fácil ver, examinando el diagrama del recuerdo de sí, que primero va hacia una dirección y luego hacia la otra, dentro y fuera, fuera y dentro, del mismo modo que lo hace la respiración. Para aquellos que desean reflexionar sobre esta enseñanza y tener de ella una confirmación intelectual, llamaré la atención sobre el extraordinario triángulo situado en medio del eneagrama y luego sobre la naturaleza del primer choque de aire. Esto es el movimiento hacia adentro y hacia afuera de la respiración. Entonces les preguntaré, ¿creen que el segundo choque en el punto 6, entre paréntesis el primer choque que se da conscientemente, no está relacionado por su carácter con el primer choque que se da mecánicamente en el punto 3? El diagrama del recuerdo de sí nos demuestra que está relacionado.
quiero que reflexiones sobre esas dos direcciones o movimientos psíquicos relacionados con el recuerdo de sí, que son distintos de las dos direcciones físicas o movimientos de la respiración. En el recuerdo de sí, un hombre debe mirar hacia afuera y hacia adentro al mismo tiempo. Cuando una persona lo está haciendo, basta mirarla a los ojos para no tener duda alguna, pues la expresión de los ojos cambia. Para recordarse a sí mismo es preciso mirar dentro y mirar fuera, mirar hacia adentro y mirar hacia afuera. Se debe ver lo exterior y verse a sí mismo en relación con lo exterior. Pero en realidad nadie puede ver hacia adentro y fuera al mismo tiempo. De igual modo que una persona no puede inspirar y expirar el aire al mismo tiempo. La atención de una persona debe ir hacia adentro y luego hacia afuera alternativamente. Y si lo comparamos con la respiración, cabe decir que el acto de recuerdo de sí es un movimiento hacia el interior y hacia el exterior, no un movimiento interior ni un movimiento exterior. El acto de recuerdo de sí es un movimiento doble, como el acto de la respiración. Y así cabe pensar en el recuerdo de sí como si fuese un movimiento de vaivén, psicológico por su naturaleza, que tiene que ser llevado a cabo conscientemente. Esto es con cierta presión de la atención que es producida por el propósito o por el sentimiento de trabajo. Por ejemplo, me fijo en una persona y luego en mi reacción a la luz de mi propósito. Luego, exteriormente, otra vez en la persona. Luego, interiormente en mi reacción. Y así sucesivamente. De este modo, la identificación se hace imposible. Esto está bien interesante, amigos, de comprender esto. Porque aquí nos están diciendo que este es el recuerdo de sí. El poder observar lo que está ocurriendo en el exterior, alternativamente con lo que está sucediendo en nuestro interior. Volveremos luego a estudiar el choque en el punto 6, pero agregaré lo siguiente. A menudo que se llega a comprender que el trabajo y toda la psicología esotérica se ocupa de los estados interiores y trata de las reacciones a los otros que actúan sobre uno mismo, todo parecerá vago, fantástico e innecesario. La observación de sí, el punto de partida de este trabajo, finca en llegar a tomar conciencia de los estados interiores. La evolución es una evolución de los estados interiores. El desarrollo de sí es un desarrollo de los estados interiores. Solo uno puede conocer sus propios estados interiores. Solo uno puede separarse de los estados inútiles, negativos o dañinos. Repito, que es imposible llegar a ser más consciente, imposible darse el choque en el punto 6, a menos que se perciba qué clase de cosas se tiene dentro de sí y qué cosas tienen lugar en uno. Y para que esto suceda es preciso ante todo que la atención se interiorice y observar las propias reacciones hacia lo exterior. Pero al mismo tiempo es menester tener en cuenta lo exterior. Es preciso descubrir qué significan lo externo y lo interno y cuál es el sentido de ese movimiento hacia afuera y hacia adentro. Pero estar únicamente en lo interno
o únicamente en lo externo es estar equivocado. Estoy yo y está el mundo exterior que me es transmitido por los sentidos. Estoy yo y está el mundo exterior que me es transmitido por los sentidos, perdón, repetí. Está el mundo y están las propias reacciones ante él. Si no se puede hacer la distinción entre uno mismo y el mundo externo, no se puede aplicar el primer choque consciente. Luego me ocuparé más extensamente de este tema. Y aquí termina el comentario, amigos, en la página 42 y vamos a seguir con el Enneagrama número 6. Qué maravilloso comentario, amigos, porque aquí nos están dando un poquito la clave del recuerdo de sí, que yo lo interpretaría como el empezar a separarse, el empezar a no identificarse, el poder observar lo exterior y examinar en ese momento, si ustedes quieren decirle así, nuestra reacción hacia lo que está sucediendo en el exterior. Y en ese momento, si podemos trabajar, ya estamos dando el choque consciente, el primer choque consciente. Porque ya estamos deteniendo la reacción habitual, la reacción mecánica. Miren, hoy por la tarde yo tenía cita con unas personas que, pues, yo sé que a mí se me desencadena cierta reacción con una de ellas. Entonces yo ya iba decidida a trabajar, ¿sí? Y es un poquito lo que dicen aquí. A observar qué pasa dentro de mí cuando la veo y a empezar a cambiar mi reacción. Porque cuando yo ya empiezo a cambiar mi reacción, ya rompo con la mecanicidad. Y al romper con la mecanicidad, yo atribuyo un poquito a que estoy dando el choque consciente. El choque del despertar, el choque de no seguir la reacción habitual de malestar. Porque mira, en mi reacción externa, bueno, mis padres y bendito sea Dios me enseñaron a ser muy educada. Entonces yo trato de saludar, yo trato de estar contenta, de sonreír. Pero yo me estoy observando qué reacción me produce la persona. La verdadera reacción. Y si la verdadera reacción yo la puedo cambiar a no identificarme, a aplicar ciertos de los conocimientos de ese trabajo, a la Navidad, a ponerme en los zapatos de la otra persona, a comprenderla, a sentir un poquito lo que le está pasando, ya que en realidad nada de lo que esa persona haga o diga o deje de hacer me afecte, porque solamente si yo no aplico el choque consciente de darme cuenta cómo estoy reaccionando en mi interior hacia ese exterior, entonces sí, me va a llevar otra vez la misma cadena de reacciones y el mismo sentimiento de que, no sé, me siento mal cuando ella se acerca, recuerdo cosas que me ha dicho, cosas que me ha tratado mal, a ver si no sucede lo mismo. Eso es estar identificado, porque esa es otra vez la reacción en cadena de siempre, de toda la vida. Entonces, aquí nos están dando una clave muy, muy importante. Tenemos que trabajar en el exterior y en el interior alternativamente. Nos están diciendo que no lo podemos hacer al mismo tiempo, como respirar, ¿no? Inspiración, expiración. No podemos respirar, inspirar y expirar al mismo tiempo. Entonces, observamos el exterior. Nos observamos a nosotros mismos como si sacáramos una camarita
o un segundo o tercer cuerpo de nosotros, y nos observamos qué es lo que estamos sintiendo interiormente ante ese evento o ante esa persona. Si es, como dice aquí al final, un sentimiento inútil, un sentimiento negativo, un sentimiento que nos va a hacer sentir mal, y podemos en ese momento trabajar en él y transformarlo, depurarlo, como dicen en otro capítulo, hacer la digestión de ese sentimiento o de esa reacción y digerirlo de otra manera, de una nueva manera, que nos libere, que nos haga realmente sentirnos bien cuando esa persona se acerca. Porque esa persona no tiene la culpa de ser como es. Porque mediante estos trabajos estamos comprendiendo que todos estamos en esa misma situación. Que todos somos seres mecánicos o de autorreacciones inculcadas desde pequeñas, adquiridas, y que tenemos que aplicar, como dicen aquí, mucha fuerza, mucha buena voluntad para llevar a cabo el trabajo, porque también, como dicen en este comentario, cansa. No estamos acostumbrados a hacer el esfuerzo, porque bueno, para todos se necesita un esfuerzo, no lo podemos hacer durante las 24 horas del día, pero sí podemos estar durante las 24 horas del día alertas, alertas precisamente a lo que está pasando en nuestro interior, que va a tener que ver con el exterior, o que simplemente ya es un estado de ánimo habitual que tenemos que ir venciendo. ¿Por qué lo tenemos que ir venciendo? Porque es adquirido, amigos. Es completamente falso. Es algo muy novedoso pensar así, porque muchas gentes dirán, ¿cómo va a ser falso el dolor? ¿O cómo va a ser falso el desengaño? Es falso, amigos, es falso. Porque si nosotros cambiamos esa manera de pensar, si nosotros la transformamos de lo que habitualmente pensamos, nos ayudamos mucho, porque salimos de ese estado negativo más pronto, salimos más rápido, porque vemos que no tiene ningún caso desgastarnos en eso. Si una persona cercana a nosotros ya murió, por supuesto, no somos insensibles. Vamos a sentir tristeza. Pero lo importante es que no nos instalemos en esa tristeza, que no la abracemos para que nos acompañe ya durante todo lo que resta de nuestra vida. Porque muchas veces así lo hacemos y nos sentimos mal de no hacerlo. Porque pensamos, que como les vuelvo a repetir, como es una enseñanza, que nosotros tenemos que sufrir por esa ausencia ya durante toda nuestra vida, entonces abrazamos esa enseñanza y la seguimos. Todos nos vamos a morir y hay que enseñárselos a nuestros hijos. Supérame, mi amor, supérame. Llórame, sí, pero no te quedes mucho tiempo ahí, porque tu vida sigue y porque algún día tú también le vas a enseñar a tus hijos que Dios mediante no se queden instalados en esa depresión. No nos quedemos instalados en la depresión, ni en las angustias, ni en los problemas, ni en las negatividades, ni en las venganzas, ni en los odios, ni en los rencores. No vale la pena. Es muy breve nuestra existencia. Entonces hay que aquilatar cada momento para acercarnos más a Dios, si ustedes lo quieren llamar así, o si ustedes nos quieren, o si ustedes lo quieren llamar para acercarnos más a las fuerzas superiores, a las ayudas superiores, a los niveles superiores, al sol, a la octava más alta, como ustedes lo quieran llamar. Yo creo que esta vida para eso es, para darnos la oportunidad de trabajar en nosotros mismos, con precisamente el conocimiento del exterior. El exterior no lo vamos a poder cambiar, pero sí podemos cambiar nuestra reacción. Entonces este capítulo está muy bonito, este comentario está muy interesante, porque nos están dando la clave del choque consciente.
Y nos están diciendo casi que el choque consciente es el recuerdo de sí. Es recordar. Es recordar que podemos dejar de ser mecánicos. Es recordar que podemos ser auténticos, que podemos ser más conscientes, que podemos ser menos unos seres instintivos totalmente. Que si nos tocan el claxon, ya estamos también nosotros tocando el claxon y ya nos bajamos y ya se bajó el otro señor con una pistola o nosotros con una pistola. Porque se pasó el alto. O porque no nos dejó pasar. Increíble. Entonces, si tenemos un poquito de conciencia nosotros, bueno, porque ahí vamos, ahí vamos, es muy interesante este camino, porque ahí vamos, y vuelve uno a caer, y vuelve uno a caer, pero por lo menos ya se da uno cuenta. Ese es el choque consciente, es el darte cuenta de que puedes tener otra reacción, de que puedes tener otra clase de vida interior, no exterior, no exterior, interior. Pues muchas gracias amigos por acompañarme y aquí los espero en otro comentario.